Y bueno, vamos a empezar con la proyección de lo que es la introducción a los materiales, ¿verdad? Y a presentar. Y bueno, aparte de ingeniero civil, soy magíster en evaluación de impacto ambiental y doctor en educación superior. Bueno, ese es mi PhD. Bueno, vamos a empezar por las propiedades de los materiales, la estructura atómica y las normas, como todos los materiales están sujetos a normas, debido a que se debe asegurar la calidad del producto para su uso adecuado y uno debe conocer el material. Entonces también hay ensayos que son normas, hay normas de ensayo, normas de tipo de materiales, normas que hablan sobre ¿cómo se dice? Los tecnicismos, palabras, el glosario de los materiales. Entonces hay diferentes tipos de normas. Me parece que abrí otra cosa acá. El programa lo que abrí. Vamos a ver el programa. No, es que me saltó otra. A ver, un poquito. Vamos a ver si nos vamos con este. Ahí está. Bueno, nosotros necesitamos conocer bien el material para saber dónde aplicar, en qué caso. A veces hay ambiente agresivo, agua, sal, materia orgánica, agentes químicos, ¿verdad? Que se están, a veces una pileta de efluentes industriales o se están usando algunos jabones especiales en la industria, detergente, etcétera. Entonces, tenemos que saber químicamente cómo se comporta el material. También resistencia, ¿verdad? Porque que no le afecte la resistencia, por ejemplo, los químicos, ¿verdad? Porque que no debiliten, que no disminuya la durabilidad del producto. Entonces, durabilidad es diferente de resistencia, son cosas diferentes. Durabilidad es la vida útil que puede tener la estructura o el material, y la resistencia es la capacidad que tiene de resistir las cargas agresivas, ¿verdad? La durabilidad depende del ambiente, dónde esté ubicado, si se hizo bien el proyecto, se colocó bien el material, se hizo bien el trabajo. Entonces, porque muchas veces uno por desconocimiento o por no poner cuidado en lo que hace, usa elementos mal hechos. La madera, a veces hay que saber qué madera poner eh, para, para muebles, qué para puertas, cuál para el marco, cuál para el techo, etcétera. Incluso hoy tenemos tirantes de hormigón armado que están reemplazando a los de madera, ¿verdad? Entonces nosotros así nos damos cuenta, por ejemplo, de qué material y qué posibilidad tiene el material para el requisito que finalmente vamos a estar haciendo. Es tener resistir fuerzas del viento, etcétera. Se tiene que aislar, los aislantes térmicos, acústicos. Y bueno, los materiales de construcción son los materiales que más se usan. La industria más grande del mundo es la construcción, la industria de la construcción. Quiere decir que ahí los materiales se usan. Y ustedes, por ejemplo, compran un celular. ¿Y qué es un celular? Tiene plástico, PVC, tiene cuarzo líquido, tiene circuitos ahí microelectrónicos, microchips, etcétera. Y un celular le puede salir 3 millones, 5 millones de guaraníes, ¿verdad? Y usted puede, ¿cuánto pesa un celular? Usted pone una balanza celular y pesa, digamos, 120 gramos, no sé, algo así, ¿verdad? No tengo la balanza ahora, por eso no le digo. Pero en cambio, en los materiales de construcción, ustedes compran
al precio que compran el celular, ya pueden comprar 4 o 5 metros cúbicos de hormigón, ¿verdad? Entonces, eh, son baratos, los materiales de construcción son más baratos que los otros materiales y se usan en toneladas o en kilogramos en algunos casos cuando son en menor cantidad. Y hay niveles de estudio de los materiales. Los materiales de construcción dependen de su macroestructura, su microestructura, su nanoestructura y su estructura atómica. Es decir, la macroestructura es lo que vemos, podemos decir en un puente, si el puente tiene, por ejemplo, sobre el río Paraguay, que se quiere hacer ese puente Héroes del Chaco, entonces ese, pónganle que tenga un desarrollo de 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de largo, ¿verdad? Entonces, esos 2 kilómetros son nuestra macroestructura, pero podemos fijarnos en los detalles en centímetros. Entonces, ¿por qué? Porque eso te manejamos en el plano, después tenemos que manejar a mayor escala, en laboratorio, después en la obra, etcétera. Entonces, también tenemos la microestructura. La microestructura no hay que descuidarse. ¿Por qué? Porque dentro de esa macroestructura no se puede observar todos los detalles que puede tener ese puente, por ejemplo, ese tramo de puente, por ejemplo, pueden ser un tramo de 200 metros, por ejemplo, donde se ponen varias vigas y después un tablero encima, ¿verdad? Tablero de hormigón armado. Y bueno, entonces la microestructura lo que hace es estudiar los defectos que puede tener o si está bien el hormigón y se estudia normalmente nosotros en ingeniería civil hacemos como patología, que es la patología, los desperfectos que tiene el hormigón, los defectos de los materiales. Y cuando estudiamos ese material a ese nivel microscópico, estamos hablando de 100 veces de aumento de lo que puede ver la vista o 1000 veces, 100 veces lo que más se usa. Entonces podemos ver las microfisuras, podemos ver si están unidas las partes, están adheridas, podemos estudiar qué pasa, cosa que no vemos a simple vista. Después tenemos la nanoestructura. La nanoestructura se basa en la tecnología, nanotecnología que se usa debido a la aparición del microscopio electrónico de barrido allá por la década del 70, 1970. Entonces vinieron los primeros microscopios. Hoy en día el microscopio tiene el tamaño de una PC de escritorio, ¿verdad? Pero en aquella época tenía, no sé si con esos pianos de cola de los conciertos, eso, bueno, tenía la medida de esos pianos de cola, de esos concertistas que meten eso. No, no estoy hablando de órgano, de un piano de cola, eso antiguo, ¿verdad? Clásico, vamos a llamarle, ¿verdad? Y bueno, entonces la nanoestructura es otra vez, si la microestructura es, hablamos micro, es 10 a la menos 6 metros, 10 a la menos 6 metros. Y la nanoestructura, estamos hablando 10 a la menos 9 metros. Es casi el nivel atómico, porque el nivel atómico es 10 a la menos 10 metros. O sea, es 10 veces más grande la nanotecnología que el átomo. Entonces, nosotros tenemos ahora microscopios atómicos, ¿verdad? También. Entonces, con eso se puede, con de la nanotecnología, los microscopios electrónicos de barrido y de transmisión electrónica, son los que permiten ver entre comillas, porque no es un fenómeno óptico lo que observa, sino un fenómeno electrónico de rebote de ondas electrónicas que se reproducen en una pantalla. Entonces, eso es lo que se ve en rebote secundario y gracias a ese rebote uno puede caracterizar el material, darse cuenta cómo está constituido con cosas que no se veía con la microestructura. Y el de energía atómica todavía creo que no tenemos en el país, ¿verdad? Hace poco llegó un microscopio electrónico de barrido en una de las facultades en Politécnica. Y yo hice una investigación, pero vi a Estados Unidos sobre el microscopio electrónico barrido porque todavía no usaban bien acá el microscopio.
En Japón es la torre de comunicaciones más alta que hay, que está en Osaka. Después podemos ver un puente, por ejemplo, acá. Esta ciudad, saben que ya no me acuerdo dónde es, pero acá está, este es Japón. Este es un puente. Como Japón es una isla y tiene muchas, ¿cómo se dice esto? Golfos y entradas del mar dentro del territorio. Entonces tiene muchos puentes la ciudad. Entonces tienen que comunicarse porque no podemos tener ruta acá como en Asunción, por ejemplo, que casi todo es calle, ¿verdad? Entonces son puentes que le comunican entre una parte de la ciudad y la otra. Acá tenemos un tren de alta velocidad, Shinkei le llaman. Andamos a 560 kilómetros por hora. Eso anda, no tiene rozamiento. O sea, el rozamiento es mínimo porque es como un imán que flota. O sea, que el riel es un, es un fenómeno electromagnético, ¿verdad? Por el cual se desliza a alta velocidad sin ruedita este tren. El hotel de Osaka donde estuve en el Congreso, ¿verdad? Lindo hotel. Este es su arreglo ahí en su interior del hotel. Eso tiene dos partes comunicadas por ese puente, o por dos puentes, este lado y el otro lado. Este es el castillo del emperador del año 700 después de Cristo. Y bueno, ese ya es museo, ya no es más, ya no está más vigente, tiene ahora otro el emperador. Y acá estamos en una ciudad de Tokio, ¿verdad? Me parece que estamos todos japoneses ahí. Desde 2018, por eso que no puse todavía el del 2020. Vamos a ver si está el 2019. 2020 no viajamos porque tuvimos webinar nomás por internet. Vemos diferentes tipos de estructuras. Acá está metálico, ¿verdad? El mismo el edificio tiene bastante aberturas metálicas, mucho vidrio. Y bueno, la materia, por ejemplo, un sólido, tenemos que considerar líquido, lo que está en el celular, lo que hay en una pileta, en un tanque de agua, en el río. El gas, por ejemplo, las emisiones de las industrias, de la materia orgánica, despide gases. Y bueno, todo eso a veces hacemos, como se quería hacer acá en Formosa, se quiso hacer un enriquecimiento de uranio, usando uranio de Paraguay, enriquecer en Formosa y usar como energía nuclear, ¿verdad? Que una oposición grande de acá para que hagan eso en Formosa. Bueno, están los principales materiales de la naturaleza, ¿verdad? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que son los que posibilitan la vida humana, principalmente en este planeta. La tabla de elementos químicos, habrán visto en química 1, creo, química, estructura cristalina y atómica. Bueno, acá vemos, por ejemplo, ahí arriba el cubo de cara centrada, o sea, tiene los átomos en las esquinas y también en cada cara del cubo. Estas son las estructuras, las microestructuras y casi se diría nanoestructura porque estamos hablando del nivel atómico y nivel molecular de cómo se forman estos. Y estas son las formas simplificadas que uno dice, bueno, este acero tiene FCC, que significa Face Center Cube, o sea, cubo de cara centrada, que es este, FCC, no sé si en español, CCC, cubo de cara centrada sería en español, pero los libros vienen traducidos del americano, ¿verdad? Del inglés. Bueno, entonces el de abajo, el cubo de abajo es un cubo de cuerpo centrado. Entonces ahí ya no se diferencia del de cara centrada por eso está diferenciado en inglés. FCC, el de arriba, y el del medio ahí se llama BCC, Body Centered, que body es cuerpo, cube, cubo.
Y hay sistemas simples, cúbicos simples que no tienen centrado ni en las caras ni ni en el centro de la figura, no de la figura, del cuerpo. Y después están los otros, estos son los que más hay en la parte metálica. Los cristales se forman, los metales, a veces se forman los cerámicos y algunos que otros tipos de materiales se pueden formar en forma de cristales. La mayoría de los metales tienen una estructura cristalina. Entonces, tenemos los hexagonales, por ejemplo, tenemos el diamante y tenemos otras formas que son partes de estas. Por ejemplo, ahí ven acá en abajo, ya es una forma más compleja, ¿verdad? Ya no podemos decir que es hexágono, pues, que es, en los tres ejes ya no son iguales las propiedades o la distribución de los átomos. Y bueno, estuvimos hablando de los cristales, de los materiales cristalinos. En cuanto a estructura microscópica o nanoscópica, la estructura puede ser o cristalina o amorfa. El vidrio es amorfo, no es cristalino. Y vamos a ver después por qué, cuando demos vidrio, ¿verdad? Y los cerámicos sí pueden ser cristalinos. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿qué diferencia una estructura cristalina de una amorfa? Bueno, aparte de este gráfico de difractometría de rayos X que está acá entre el amorfo y el cristalino, lo que podemos ver es que si miramos en forma global este cuadro que está a la izquierda, vemos que está ordenado a largo y corto alcance. O sea que los átomos próximos están arreglados y a largo alcance también. Pero cuando aparece esta descontinuidad, por ejemplo, acá aparece que se desplazó un átomo, salió de acá y se fue ahí arriba. Entonces ya estamos a larga distancia, ya no está ordenado el átomo, entonces se dice que la estructura es amorfa. Entonces cuando está arreglado a corto y largo alcance las cadenas moleculares y los átomos tenemos estructuras cristalinas. Y cuando están ordenados a corto alcance, pero a largo alcance no, entonces tenemos las estructuras amorfas. Bueno, seguimos. Acá están como los enlaces basados en lo anterior, ¿verdad? Por ejemplo, el cloruro de potasio, tenemos esa figura ahí en el centro, arriba en el medio, que por ejemplo es una red iónica, porque hay 4 tipos de enlaces: iónico, covalente, eh, hay iónicos covalentes que son al mismo tiempo, y hay enlaces metálicos. Y ahí los enlaces que son fuerza de Van der Waals. Entonces tenemos 4 o 5 tipos de enlaces. Algunos más fuertes que otros. Por ejemplo, el covalente tiene una cierta fuerza, ¿verdad? Una energía para separar difícil, ¿verdad? El iónico ella tiene un poquito más débil y las fuerzas de Van der Waals casi prácticamente son muy pocas, ¿verdad? Y en enlaces metálicos es fuerte, pero permite que un electrón de valencia, un electrón libre, pase cuando haya una diferencia de potencial al otro electrón y haya una circulación de corriente eléctrica entre esos materiales. Y bueno, estos son una idea, ¿verdad? Esto no es muy relevante, pero como introducción estamos viendo esto, la materia. El cloruro de sodio, por ejemplo, reemplaza algunos cloros por el sodio, ¿verdad? En su estructura. Y acá tenemos a la derecha, en el medio, la estructura amorfa y a la derecha la estructura cristalina del óxido de silicio. Entonces, normalmente la química orgánica es amorfa, porque son varias cadenas que no están totalmente, o sea, que tienen, por ejemplo, son polímeros y donde puede tener unos 5 monómeros, otros 4, otros 3 monómeros, así. Entonces, es muy compleja su composición química.
Y bueno, acá nos dan las propiedades de los enlaces moleculares, covalentes, iónicos y metálicos. Nos dice, por ejemplo, que el covalente, el diamante y el cuarzo, eh, un óxido de silicio en determinado estado es cuarzo y el carbono en determinado estado es diamante. Y esos son enlaces covalentes. Porque un mismo elemento puede estar en otra forma y cuando ese elemento está en otra forma se llama alotropía, materiales alótropos son. Y las moléculas, por ejemplo, el fósforo, el azufre, el agua, son blandos, son conductores eléctricos malos y térmicos y tienen bajo peso molecular. Los iónicos, por ejemplo, permiten los aniones y los cationes, que son los positivos y negativos, ¿verdad? Que son fuerzas electrostáticas, son duros, frágiles los enlaces, ¿verdad? Malos conductores eléctricos y térmicos, alto peso molecular. Los metálicos, por ejemplo, tienen su nube de electrones, son blandos, pasan desde blando a muy duro de acuerdo a qué metal es y en qué temperatura estén trabajando, ¿verdad? Buenos conductores del calor y la electricidad y un amplio rango de peso. Por ejemplo, el litio, conocen las famosas pilas de litio que siempre hablan eh, hoy últimamente, ¿verdad? El potasio, el calcio, el cobre, el cromo, el níquel, etcétera, que son metales. De los 105, no sé si son más 109, no sé qué elementos, 80 más o menos son metales. Entonces el sólido amorfo es el vidrio, el más famoso de nuestro material de construcción en cuanto a sólido amorfo. Y tienen varias técnicas de tratar esos templados con líquido, con aire. Vamos a ver cuando veamos vidrio, cómo se fabrica el vidrio, o sea, cómo se templa. Bueno, cuando estudiamos la estructura interna o microscópica, nanoscópica de los materiales, se puede dar que el material tenga una anisotropía, o sea que las propiedades son diferentes en sus tres ejes ortogonales, X y Z. Entonces, se ve eso a través de una difractometría de rayos X, puede verse. Por ejemplo, el diamante, como vimos, es hexagonal, pero es prismático, tiene una base de caras, dos caras iguales, las opuestas, y las otras caras también son opuestas, pero no son iguales en un sentido que en un plano, en otro plano. Entonces, en ese caso se llama, aparte de ser anisótropo, es más especial porque es ortótropo. ¿Qué es ortótropo? Cuando tiene una propiedad en un plano y en un sentido perpendicular a ese plano, las propiedades son diferentes. Entonces, ortótropo como la madera. La madera es un ejemplo de eso. Ya tenemos otro material cristalino y otro amorfo. El ópalo, por ejemplo, amorfo. Es la misma composición química, pero diferentes estructuras internas. ¿De qué depende eso? Ustedes pueden tener un material químico y pueden haber pasado procesos geológicos diferentes. O sea, uno se enfrió dentro de la Tierra, otro se enfrió fuera de la Tierra cuando salió del magma de un volcán, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, entonces se forman así las formaciones rocosas y hay algunas que son más lindas, más estéticas, como las cristalinas, por ejemplo. Y hay otras que tienen la misma estructura o pueden tener diferentes, ¿verdad? Pero que son amorfos. Entonces tenemos defectos. Los defectos de los cristales pueden ser perjudiciales en determinado momento, pero en el caso de las industrias, por ejemplo, del acero, del hormigón, etcétera,
se puede usar del vidrio mismo. En el vidrio es, por ejemplo, para hacer envase, es muy importante que no tenga esa vacante, por ejemplo, que no haya esa línea de dislocación, o sea, que le falta acá donde vemos ahí abajo a la derecha, le falta una raya y que continúe esa raya hasta abajo, ¿verdad? Entonces se llama dislocación, se dislocó, se sufrió un esfuerzo que hace que no sea homogéneo o continuo el material. Homogéneo, que las propiedades son iguales en todos los sentidos. O sea, es como un isótropo, pero no solo no es XZ, sino en todos los XZ son tres planos nomás, en todo el espacio. Bueno, y entonces el borde, por ejemplo, cuando estamos hormigonando dos partes diferentes, después queremos hormigonar en el centro, ya las partículas se acomodan de forma diferente. Entonces, normalmente se hormigona de un lado y se termina del otro para que no pase eso, por ejemplo. Pero estos defectos, por ejemplo, vacante, dislocación, borde, etcétera, se aprovecha en algunas industrias como del aluminio, del acero, para doblar, para cortar los materiales, para darle forma. Entonces no son siempre negativos los defectos, al contrario, hay que conocer el material para saber cómo moldearlo, cómo sacar el producto. Las redes, por ejemplo, los polímeros. Los polímeros tienen la forma lineal, las ramas, ¿verdad? Ramificada, y la red de polímeros. Son amorfos, ¿verdad? Bueno, un átomo forma una molécula, forma la celda unitaria que recién vimos, que es lo que decimos que es cristalino en algunos casos, amorfo en otros. Y un conjunto de esas celdas forma un cristal. En la nanotecnología, por ejemplo, nosotros podemos ver ahora, por ejemplo, los combustibles que vienen ahora ya usan esta tecnología. También usan para el tratamiento del cáncer, usan para saber la dosis nanométrica al nanogramo. Ustedes saben que la balanza del nanogramo es 10 a la menos 9 gramos, o sea, 0,000000001 gramo. Entonces, eso ellos tienen que dosificar para que justo ataque solamente a a las células, eh, ¿cómo se llama esto? Que son dañinas, ¿verdad? Que son malignas. No, no atacar todo de más al cuerpo humano. Y bueno, también se usan los nanoaditivos. Hoy en día se usan las nanoadiciones en el cemento. Entonces, se usa mucho eso. Y seguramente habrán usado también en la investigación, digo yo, ¿verdad? De todo el COVID. Y bueno, entonces tenemos, antes se podía ver el micrómetro, eso que está a la derecha, los micrómetros, 1 micrómetro, 10 micrómetros, el tamaño del transistor eléctrico en 1970. El transistor en el 2003 ya tenía 100 nanómetros. Después ya entró la resolución litográfica, 10 nanómetros. Y los nanotubos que son de fullereno, wolfer, ¿cómo se dice? Carbono, también nanotubos de carbono. Entonces están entrando nuevos materiales a partir de esa nanotecnología. Después está la resolución atómica. Sabemos, por ejemplo, misma composición química, pero diferentes procesos. Eh, el carbono y el diamante. Pero ¿qué es la diferencia? Por ejemplo, los agentes externos del diamante eran altas presiones, muy altas presiones, que dieron forma. Y son átomos unidos como cadena de hidrocarburos, ¿verdad? Y el grafito también
Eh, pero el grafito tiene la propiedad de que, por ejemplo, la combustión se quema más fácilmente, entonces es un material más barato y es un material que se usa mucho para dar energía, ¿verdad? Nosotros creo que ahora el Chaco, por ejemplo, estuvieron pelando, no sé, un sector, salió todo por lo diario, ¿verdad? Y bueno, se vende leña, carbón en Europa, Paraguay o en Japón. Bueno, clasificación de la propiedad de los materiales. Propiedades físicas, las dimensiones, qué forma, qué diámetro, diámetro máximo, tiene una piedra, tiene un material, una varilla de acero, módulo de finura, qué densidad, qué peso específico, peso unitario o peso aparente, la porosidad, si es más poroso va a ser menos denso, va a absorber más agua o agentes que estén en estado líquido o gaseoso. La absorción, entonces de eso, ¿verdad? El contenido de humedad, cuánto tiene humedad y cuánto está seco, ¿verdad? Se seca en el horno, hasta peso constante. Peso constante significa que dos pesadas sucesivas dan igual. O sea, yo peso primero antes de meter en el horno para saber el peso, eh, el contenido de humedad, peso el material así como está con la humedad que tiene. Y luego meto al horno hasta que saco varias veces y cuando dos pesadas me dan igual, después de sacar del horno, entonces ese es mi peso seco. Y eso yo hago peso húmedo menos peso seco y yo peso seco y todo eso por 100 y me da el contenido humedad. Bueno, permeabilidad, por ejemplo, si yo tengo una pared de hormigón o de cualquier otro material, si pasa agua al otro lado, que a mí de repente no conviene normalmente en la construcción, porque el agua es uno de los peores enemigos, si no el peor, de la construcción. Entonces, la permeabilidad no es deseable, entonces hay que buscar la forma de impermeabilizar. Bueno, higroscopicidad es la propiedad de los líquidos de tomar la forma del recipiente que lo contiene. Vamos a ver eso después en un tubo, en laboratorio pueden ver cuando usan un tubo, un Erlenmeyer, y le ponen agua y ven que se pega por la pared y queda una superficie líquida así tangente. Entonces usted en la parte inferior de esta tangente hacen la lectura así de 100 mililitros, 200 mililitros, así, 2 centímetros cúbicos. Y pueden tener propiedades ópticas como la fibra de vidrio, ¿verdad? Que fibra de vidrio, vidrio. Entonces se transmite la luz, absorbe. Propiedad acústica, aislamiento, reflexión. Y las propiedades químicas, si va a resistir la corrosión, la oxidación, si los agentes químicos que le van a atacar externamente por el ambiente o por el lugar donde va a estar. Y las propiedades mecánicas. Nosotros, sin desconocer las anteriores, que son muy, muy importantes, casi siempre nos preguntan las propiedades mecánicas. Entonces son los esfuerzos corte, flexión, compresión, tracción, torsión, pandeo. Por ejemplo, después está fatiga. Fatiga ya es una repetición de cargas cíclicas. Tenemos tenacidad, fragilidad, elasticidad, cuando se deforma y vuelve otra vez a su posición definitiva. Si es plástico, ya cuando se deformó al estado plástico, vuelve sobre se descarga, se saca la carga, pero ya se deformó permanentemente. Tenemos rigidez, que depende de la torsión o del corte. La dureza, que depende de la superficie, por ejemplo, las herramientas de construcción. Voy a cerrar a ver si no. Entonces, la rigidez, la dureza, perdón, puede ser superficial. Por ejemplo, en el caso de las herramientas, estamos hablando por ejemplo, de una pinza o de una llave para abrir, ¿cómo se llama esto? Para destornillar, para sacar tuerca, etcétera.
Entonces, o bien hablamos de la dureza de una llanta de un vehículo, etcétera. Entonces, eso se necesita una dureza superficial que resista el rozamiento y el calor de la superficie. Y la isotropía, que es la propiedad igual en todas las direcciones. Y no olvidarnos de las propiedades tecnológicas que podemos separar, cortar, triturar, podemos agregar con adhesivo, con bulones, con soldaduras o con un hormigón, por ejemplo, se agrega o se puede transformar, por ejemplo, una varilla de acero, si se le calienta a determinada temperatura, puede doblarse, torcerse, darle forma, etcétera. Que depende de su utilidad, maleabilidad. A ver, no me está yendo. Entonces acá hablamos de densidad. Esto es un cuadro muy general, pero puede darnos una idea de los pesos. Normalmente en laboratorio se ensaya para saber las propiedades. La absorción es la propiedad de absorber gases del ambiente y la absorción con B larga, el otro es con D. La absorción de agua. Y uno de los gases y otro del agua o del líquido. Como la higroscopicidad, por ejemplo, acá en el líquido, en un tubo, por ejemplo, de vidrio, vemos como la superficie acá, así queda deformado la superficie del líquido. Eso se llama higroscopicidad. Se pega por la pared y toma la forma del recipiente. Y tiende a tomar la forma del recipiente. El esfuerzo, que depende normalmente del área y del sentido en que será o dirección en que se aplica el esfuerzo, ¿verdad? La deformación lineal, que depende de la molaticidad, que es la longitud delta L sobre LI, o sea, está al revés, delta L sobre LI, que es el epsilon. Entonces, epsilon es la deformación unitaria. La molasticidad es un módulo del material que es la pendiente en el gráfico tensión-deformación. Vamos a ver si tenemos ese gráfico. Van a hacer ahora, cuando hagan laboratorio de madera, el gráfico de la tensión-deformación de la madera. También se suele hacer de la del acero, a la tracción. Bueno, estos valores que están acá, no es que es una idea. Como idea no es mala, ¿verdad? Pero como valores tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, el mortero menor de 70, ¿qué significa? Que a la compresión me resiste 70 kilogramos por centímetro cuadrado. El ladrillo, el débil, de 70 a 200, el ladrillo es normalizado, está en ese rango. Hay de 50 en kilogramos por centímetro cuadrado. Y el hormigón hidráulico es 200 a 700 kilogramos por, puede ser 1000 también, puede ser 180, 150 hormigón. Ese es el hormigón hidráulico, le dicen, porque reacciona con el agua. Y el fuerte, por ejemplo, hormigones de alta resistencia hasta 1400. Pero ahí todito eso hablamos de compresión nomás. Pero ahí donde dice muy fuerte, el acero. Acá 1400 es lo que aguanta la compresión. Pero yo diría, resiste a la tracción, resiste a la flexión. Acá no me clasifica eso. Entonces, un acero, por ejemplo, estructural, que vamos a varilla de hormigón armado, tiene que romper 4200 kilogramos por centímetro cuadrado a la tracción. Entonces, tienen que decir, no es solamente decir es fuerte y 1400, no. Es fuerte a la compresión, entonces, o es fuerte a la tracción de tanto aproximadamente kilogramos por centímetro cuadrado.
Y los materiales frágiles son no precisamente los más débiles, pero sí aquellos materiales que al llegar a su límite elástico se rompen. Por ejemplo, el acero de alta resistencia no tiene una curva, no hace una curva al romperse, sino se va recto y de repente sin avisarte se rompe. Entonces ese es un material frágil, por más que tenga una alta resistencia. Y el material dúctil sí es el que se deforma, por ejemplo la goma, el caucho, que se deforma y tiene una curva casi curva, no recta, ¿verdad? Y se rompe en algún momento con mucha menor fuerza. Es un material dúctil, no es frágil. Son cosas conceptos que vamos a ir conociendo. Todo cómo se rompen las probetas de hormigón a distintos esfuerzos. Para que tenga una idea, nomás no profundizar eso. La flexión, por ejemplo, va a depender de la longitud de apoyo, ¿verdad? De la carga que aplica, de la inercia de la sección, de eso. La fatiga, que son las cargas cíclicas, cuántos golpes por minuto, cuántos golpes en un año, en 10 años, para saber si se va a fatigar el material. La dureza, que es la escala más famosa, la de Mohs. Hay otras escalas más nuevas que se hace con instrumentos, Vickers, Rockwell, Brinell. Ese no, se usa más en la industria del metal. Y bueno, entonces tenemos también la dilatación. Conocen habrán visto en física la dilatación de los materiales, ¿verdad? Que produce que el material, si se enfrenta a otro, puede llegar a comprimir y puede llegar a deformar. Comprimir lo que está al lado. Si dos que se expanden se llegan a comprimir uno contra 8, se puede fisurar. Entonces, eso estudia la resistencia de materiales. Como estuvimos hablando de las normas, el INTN, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología ahora, que es el que tiene las normas paraguayas, ¿verdad? Ahí se hacen las normas paraguayas. A mí me tocó formar parte de 3 comités de normas: de vidrio, de hormigón, tirante de hormigón y de ladrillo cerámico. Entonces, fueron varios años que estuve yendo ahí para hacer las normas, ¿verdad? Con ellos. Hay otras normas internacionales como la ISO o las normas Mercosur. Entonces, que a veces tiene que validar el INTN para que pueda usarse, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, especialmente de obras públicas. Hay diferentes instrumentos que se usan en laboratorio para medir volumen, longitud, resistencia, temperatura, deformación, corrientes eléctricas, diferencia de potencial, etcétera, resistencia. Y se usan diferentes instrumentos como aros, palancas, gatos hidráulicos, etcétera. Estos son los libros que un poquito estamos viendo. Vamos a salir acá. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. Y bueno, voy a dejar de presentar. Tenemos 2 materiales que vamos a usar este año. Tenemos el material 1, tomo 1, volumen 1. Acá están todos los materiales en forma más breve y sencilla. Es el más general de todos. Son 10 tomos, ¿verdad? Pero este año usamos 2 tomos. Entonces, este es el tomo 2, volumen 1, que habla de impermeabilizante, base de imprimaciones, adhesivos, pinturas, aislante térmico y acústico. Entonces, yo tengo disponible en la facultad, estoy todos los días desde mañana porque vuelvo de vacaciones, enero tuve vacaciones.
De lunes a viernes estoy de 8 a 13 horas en la facultad. Entonces, si quieren ir por ahí, pues, para comprar, no hay problema. Creo que van a haber clases prácticas de laboratorio, ¿verdad? Hasta con NEDA y otros ingenieros que están ahí auxiliando en laboratorio. Y entonces probablemente hagan práctica presencial, no estoy seguro. O si no, van a ser virtual como se hizo el año pasado. Pero lo que se pretende es que se tenga conocimiento más cercano a los materiales que la forma virtual de conocerlo. Y bueno, y los que sí, ¿cómo se dice? La evaluación, por ejemplo. Hablamos de dos parciales, un primer parcial que vale 24 puntos y un segundo parcial que vale 36 puntos. Ya no va a haber 4 parciales, como el semestre pasado. A ver, 2 parciales. Lo que sí va a haber van a ser dos o tres trabajos prácticos, donde de esos 24 puntos del primer parcial, 12 van a ser de trabajo práctico y 12 van a ser del examen. Y en el segundo parcial, 12 puntos también va a valer el trabajo práctico y 24 valdría el parcial. Entonces se cumpliría 24 y 36. Y después tenemos los 10 puntos que serían de laboratorio. Entonces, esos 10 puntos no son conmigo. Los otros sí vamos a estar evaluando, me va a tocar evaluarles a ustedes. Y bueno, bienvenido a la cátedra del tercer semestre, a la materia. Y bueno, a las órdenes pregunten, tienen WhatsApp, tienen acá Classroom, ¿verdad? Y tienen esta videoconferencia que vamos a hacer cada semana, más o menos a esta misma hora para que puedan aprovechar los dos grupos. Creo que no es obligatoria la asistencia. El libro sale 50.000 cada uno. 50.000 cada uno. Y bueno, entonces, y bueno, espero sus preguntas. Parece que no hay preguntas, pero en un comienzo está bien ya para empezar. Les puse ya madera, que es el primer material que vamos a estudiar. Ya les puse los enlaces de video, ya les puse para que puedan ir viendo, incluso un ensayo y cómo se hace algunos muebles, por ejemplo, terciadas, placas y eso. Bueno, si pueden ver eso, entonces aprovecharían así las 4 horas de clase que tenemos que tener los martes. ¿Cuál era el horario en el aparatito? Ya ver un poco qué me preguntó acá. ¿Cuál era el horario en que estabas disponible, profe, para comprar el libro? De 8 a 13, de 8 a 13 horas, todos los días, lunes a viernes. Alicia. Erika. Alicia, hace poco creo que todavía no leí el reglamento, pero se quería que sean presenciales los exámenes, tanto parcial como final. Pero creo que eso no sé si se definió ya, exactamente. Estaba por definirse, no sé si va a ser otra reunión otra vez para definir eso. Así que tiene que prepararse virtual. Yo suelo pedir, por ejemplo, que trabajen con Word, ¿verdad? Y en Word hagan su trabajo práctico, su parcial, etcétera. Y les voy a ir levantando ya desde la otra semana y van a formar grupo. Vayan ya pensando quién va a ser su compañero de grupo. Vamos a hacer, a lo mejor son 60 en cada, más o menos, supongamos, acá hay 60, pónganle que haya 100 entre las dos secciones. Entonces, pongamos 50 cada uno. Entonces podemos hacer 8 grupos de 6, o sea, 6 grupos de 8, perdón. Y para poder hacer los grupos de trabajo práctico. Vamos a ver si damos trabajo práctico individual después,
pero para empezar podemos hacer por grupo. Entonces, ustedes se organizan, preparan su grupo, yo le pongo los temas y cada grupo desarrolla un tema diferente. Voy a prepararles para la próxima semana para hablar al respecto y que elijan cada grupo su tema, un material.